La promesa amanecía envuelta en un silencio distinto, uno de esos silencios que no anuncian calma sino espera. Desde muy temprano, la ausencia de Catalina seguía pesando en cada rincón de la casa como una sombra que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. No era solo una habitación vacía o una silla sin ocupar, era la sensación persistente de que algo esencial se había roto sin hacer ruido, dejando a los demás obligados a reorganizar sus emociones alrededor de ese vacío. Martina fue una de las primeras en sentir ese desajuste con claridad. Desde que Jacobo se había marchado unos días para visitar a sus padres, la joven se encontró sola con pensamientos que había evitado durante demasiado tiempo. Sin la presencia constante de él, sin las discusiones que se habían vuelto casi rutinarias, el silencio empezó a volverse incómodo. Cada paso por los pasillos le recordaba preguntas que había pospuesto, decisiones que había preferido no tomar por miedo a lo que implicaban. Ese mismo silencio, sin embargo, se transformaba en algo distinto cuando Adriano estaba cerca. Con él, Martina no sentía la presión de tener que explicar o justificar cada gesto. Su presencia era discreta, casi contenida, pero constante. Desde la marcha de Catalina, ambos habían compartido más tiempo del que ninguno de los dos habría imaginado. No porque lo hubieran buscado de forma consciente, sino porque la vida dentro de la promesa los fue empujando poco a poco a coincidir, a apoyarse, a reconocerse en la fragilidad del otro. Adriano, por su parte, observaba a Martina con una atención nueva, más profunda. No era una mirada impulsiva ni cargada de expectativas, sino una mezcla de respeto y admiración sincera. Había visto cómo ella se había volcado en el patronato, cómo se preocupaba por cada detalle, por cada persona que dependía de ese engranaje silencioso que mantenía viva la casa. Le sorprendía su capacidad de cuidar a los hijos, de escuchar, de sostener incluso cuando ella misma parecía agotada. Esa fortaleza tranquila despertaba en él emociones que no esperaba sentir, sobre todo en un momento en el que aún arrastraba la ausencia de Catalina. La familia empezó a notar ese cambio, aunque nadie se atrevía a señalarlo directamente. Las noticias que llegaban del detective no habían traído el alivio que muchos esperaban ver en Adriano. Al contrario, su semblante parecía cada vez más sereno, como si hubiera aceptado una realidad que otros seguían negando. Esa calma, lejos de interpretarse como fortaleza, despertaba sospechas. Había perdido ya la ilusión de reencontrarse con Catalina. ¿Había comenzado, sin decirlo, a cerrar una etapa? Martina también lo percibía, y eso la colocaba en una posición incómoda. Por un lado, deseaba de verdad que su prima regresara a la promesa, que pudiera explicar lo sucedido, que encontrara una forma de recomponer lo que había dejado atrás. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que ese regreso estaría cargado de reproches, de explicaciones difíciles, de un dolor que afectaría a más de uno. Sabía que Catalina había roto el corazón de Adriano, y aunque desconocía los motivos reales de su marcha, intuía que nada volvería a ser sencillo. Mientras tanto, en la zona de servicio, el ambiente era muy distinto. Allí, las preocupaciones tomaban una forma más concreta, más inmediata. Simona y Candela no tardaron en darse cuenta de que Enora no estaba bien. Su rostro pálido, la voz apagada y ese intento constante de restarle importancia a su estado no engañaban a nadie. Dormir en el hangar, expuesta al frío, había pasado factura, y el fuerte resfriado que arrastraba era solo una consecuencia visible de una situación mucho más precaria. Candela, siempre atenta, se ofreció a prepararle una taza de leche caliente con miel y licor, convencida de que ese pequeño gesto podía aliviar al menos parte de su malestar. Simona, con esa mirada maternal que nunca la abandonaba, observaba a Enora con una preocupación que iba más allá de lo físico. Veía en ella a una joven agotada, no solo por la enfermedad, sino por una vida llena de renuncias y decisiones difíciles. Esa noche, cuando Toño y Enora regresaron al hangar, el cansancio pesaba más que de costumbre. A pesar de la oferta de Manuel de alojarlos en la promesa, ambos habían decidido seguir allí, aferrados a una especie de orgullo silencioso que les impedía aceptar una ayuda que sentían como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando Toño, casi sin pensarlo demasiado, propuso compartir el mismo catre para mantener el calor. La propuesta quedó suspendida en el aire durante unos segundos que parecieron eternos. Enora, aún con el resfriado molestándola, aceptó con la excusa de cuidarse, de no empeorar su estado. Pero en el fondo, ambos sabían que aquella cercanía despertaba recuerdos que creían dormidos.
No era solo una cuestión de supervivencia frente al frío, sino la posibilidad de que sentimientos antiguos, nunca del todo resueltos, volvieran a abrirse paso. La duda quedó flotando entre ellos. Si se trataba de una oportunidad para recomenzar o de una ilusión destinada a romperse de nuevo. En otro punto de la casa, María Fernández intentaba concentrarse en las tareas que Teresa le había encargado junto a Carlo. La preparación de las mesas y las sillas para el banquete de la boda exigía coordinación y atención, y Teresa había sido clara al pedirle que vigilara de cerca a Carlo. No confiaba del todo en él, y su experiencia le decía que era mejor prevenir que lamentar. María aceptó la responsabilidad, aunque en su interior sabía que pasar tanto tiempo con Carlo podía traer consigo consecuencias que aún no estaba preparada para afrontar. La noticia que llevaba guardada pesaba cada vez más. Decirle a Carlo que estaba embarazada se había convertido en una necesidad urgente, pero también en una fuente constante de miedo. No sabía cómo reaccionaría él, ni si estaría dispuesto a asumir esa realidad. A eso se sumaban los celos de Samuel, cada vez más evidentes, que complicaban aún más un equilibrio ya de por sí frágil. María, además, no pudo evitar señalarle a Teresa que su actitud estaba cambiando. Desde su punto de vista, se estaba volviendo demasiado estricta, demasiado rígida, acercándose peligrosamente al estilo de Petra en lugar de mantener el equilibrio humano que siempre había caracterizado a Pía. Teresa, sin embargo, se defendió con firmeza. Aseguró que no era una cuestión de voluntad, sino de presión. Cristóbal y los señores exigían resultados, orden, control, y ella sentía que no tenía margen para actuar de otro modo sin poner en riesgo su posición. Ese conflicto no pasó desapercibido para Vera, que no dudó en defender a Teresa cuando Petra intentó desacreditarla. Acusó a la antigua ama de llaves de actuar movida por la envidia tras haber perdido su puesto, dejando claro que no permitiría que se sembraran dudas injustas. Sin embargo, esa defensa no la libró de verse a su vez presionada por Teresa, que le pidió un favor delicado: mantener bajo control a Lope. Lope estaba decidido a hacer pagar a Santos por el robo de sus recetas, y su determinación comenzaba a preocupar a más de uno. Vera aceptó la tarea con una mezcla de lealtad y temor, consciente de que vigilar a alguien a quien apreciaba podía convertirse en una carga difícil de llevar. Aún así, entendía que la situación exigía cautela, y que cualquier paso en falso podía desencadenar consecuencias imprevisibles. Como si no hubiera ya suficientes tensiones acumuladas, la sorpresa llegó cuando el periódico de Luján publicó finalmente la verdad. Lope era Madame Cocotte. El reconocimiento que durante tanto tiempo se le había negado salía por fin a la luz, provocando una mezcla de orgullo y desconcierto en quienes lo conocían. Para Lope, aquel momento significaba mucho más que fama. Era la validación de su talento, el cierre de una herida abierta desde hacía demasiado tiempo. Con menos de 2 semanas para el final de temporada, la promesa parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Cada gesto, cada palabra, cada silencio cargado de significado contribuía a un clima de expectación creciente. Y mientras Adriano y Martina se encontraban cada vez más cerca, sin atreverse aún a nombrar lo que estaban haciendo entre ellos, la casa entera se preparaba, consciente o no, para cambios que ya no podrían evitarse. El día avanzó en la promesa con una sensación de inquietud que nadie supo explicar del todo, pero que se filtraba en cada conversación a media voz y en cada mirada que se desviaba a tiempo. Martina pasó buena parte de la mañana encerrada en sus pensamientos, intentando ordenar lo que sentía desde la marcha de Jacobo. No era solo la ausencia física lo que la descolocaba, sino la claridad incómoda que esa distancia había traído consigo. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntaba si el amor que la unía a él seguía siendo una elección consciente o simplemente una costumbre sostenida por el miedo a quedarse sola. Esa duda la acompañó cuando se encontró con Adriano en uno de los salones laterales, un espacio tranquilo que se había convertido casi sin darse cuenta en su refugio compartido. Él la saludó con una sonrisa suave, sin preguntas innecesarias, y ese gesto sencillo bastó para que Martina sintiera cómo se relajaban sus hombros. Adriano no exigía respuestas, no presionaba, no esperaba nada explícito. Estaba allí, disponible, atento, y esa forma de estar resultaba extrañamente reconfortante. Fue en ese clima de confianza cuando Adriano se permitió sincerarse. No lo hizo con grandes declaraciones ni con palabras grandilocuentes, sino de una manera honesta y contenida, como alguien que mide cada frase para no herir. Le habló de su admiración por ella,
de cómo había observado su implicación en el patronato y la forma desinteresada en la que se ocupaba de los demás, incluso cuando nadie parecía agradecérselo. Reconoció que esa actitud le había ayudado a sobrellevar la ausencia de Catalina, a no sentirse completamente perdido. Martina escuchó en silencio, sorprendida por la profundidad de aquellas palabras. No se sintió incómoda, pero sí vulnerable. Saber que alguien la veía de ese modo, que reconocía esfuerzos que ella misma solía minimizar, removió algo en su interior. Por un instante, pensó en Jacobo, en sus discusiones constantes, en la sensación de no estar nunca a la altura de lo que él esperaba. La comparación no fue intencionada, pero resultó inevitable. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza. Algunos miembros de la familia comentaban en privado que Adriano parecía distinto, más sereno, menos pendiente de las noticias del detective. Esa aparente indiferencia alimentó la sospecha de que había dejado de esperar a Catalina, de que quizá estaba cerrando una etapa sin necesidad de palabras. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, pero las miradas cargadas de significado lo decían todo. Martina, consciente de esas miradas, empezó a sentirse atrapada entre lo que los demás percibían y lo que ella misma sentía. Por un lado, defendía la idea de que Catalina debía regresar, de que merecía la oportunidad de explicar su marcha. Por otro, no podía negar que la cercanía con Adriano estaba llenando un espacio que ella no sabía que existía. Esa contradicción la agotaba emocionalmente, obligándola a replantearse no solo su relación con Jacobo, sino también la imagen que tenía de sí misma. En la zona de servicio, la situación de Enora no mejoraba con la rapidez que todos deseaban. A pesar de los cuidados de Simona y Candela, el resfriado seguía debilitándola, y su empeño en restarle importancia solo aumentaba la preocupación de quienes la rodeaban. Candela insistía en que debía descansar, en que dormir en el hangar no era una opción mientras estuviera así, pero Enora se mostraba reacia a aceptar cambios que interpretaba como una rendición. Toño, por su parte, observaba todo con una mezcla de culpa y ternura. Compartir el catre la noche anterior había sido un gesto impulsivo, pero también una decisión cargada de significado. La cercanía había despertado recuerdos que ambos habían enterrado con cuidado, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, el silencio entre ellos se volvió más elocuente que cualquier confesión. Toño temía ilusionarse, volver a creer en algo que ya le había hecho daño, pero al mismo tiempo le resultaba imposible ignorar la calidez que sentía al tenerla tan cerca. Ese ambiente cargado de emociones contenidas contrastaba con la tensión que se respiraba alrededor de María Fernández. Cada vez que trabajaba junto a Carlo, la sensación de urgencia se intensificaba. El embarazo ya no era un secreto que pudiera aplazarse indefinidamente, y María lo sabía. Sin embargo, encontrar el momento adecuado parecía una tarea imposible, especialmente con Samuel observando cada gesto, cada sonrisa, como si buscara confirmar sus peores temores. Teresa, centrada en mantener el orden que Cristóbal exigía, no percibía del todo el torbellino emocional que se estaba formando a su alrededor. Su rigidez no era fruto de la crueldad, sino del miedo a perder el control, a ser señalada como incapaz. Esa presión constante la llevaba a tomar decisiones que, aunque prácticas, la alejaban de la empatía que antes la definía. María lo notaba, y aunque intentaba comprenderla, no podía evitar sentir que algo se estaba rompiendo en esa relación de confianza. Vera, atrapada entre su lealtad a Teresa y su vínculo con Lope, empezó a vivir su encargo como una carga pesada. Vigilar a alguien a quien apreciaba implicaba cuestionar cada una de sus acciones, interpretar gestos que antes pasaban desapercibidos. Lope, por su parte, estaba demasiado centrado en su deseo de justicia como para darse cuenta del efecto que su actitud tenía en los demás. El reconocimiento como Madame Cocotte le había devuelto una seguridad que llevaba tiempo perdida, pero también había avivado su resentimiento hacia Santos. Ese reconocimiento público fue celebrado en algunos rincones de la promesa, pero en otros despertó envidias y temores. Saber que el talento de Lope había sido ocultado durante tanto tiempo obligaba a replantearse muchas dinámicas internas, muchas injusticias normalizadas. Para Vera, ese logro era motivo de orgullo, pero también una fuente de inquietud. Temía que el brillo recién adquirido lo empujara a cometer imprudencias. A medida que la tarde caía, la promesa parecía un tablero de ajedrez en el que cada pieza avanzaba sin saber con certeza cuál sería el próximo movimiento del adversario. Adriano y Martina compartían silencios cada vez más elocuentes, Toño y Enora caminaban sobre una línea fina entre la cercanía y el miedo,
María luchaba por reunir el valor necesario para enfrentar su verdad, y Vera trataba de mantener el equilibrio en medio de lealtades cruzadas. Nada había estallado aún, pero todos sentían que algo estaba a punto de hacerlo. El final de temporada se acercaba como una tormenta anunciada, y aunque nadie sabía exactamente cuándo ni cómo, la certeza de que la promesa no volvería a ser la misma comenzaba a instalarse en cada rincón de la casa. La noche cayó sobre la promesa con una calma engañosa, de esas que parecen invitar al descanso pero en realidad solo dan más espacio a los pensamientos que nadie logra silenciar. Martina permanecía despierta, sentada junto a la ventana de su habitación, observando el jardín casi a oscuras mientras repasaba una y otra vez las palabras de Adriano. No habían sido una declaración explícita, pero tampoco simples halagos. Habían tenido el peso justo para quedarse flotando en su mente, obligándola a preguntarse si estaba preparada para reconocer lo que estaba empezando a sentir. La ausencia de Jacobo se hacía más evidente a esas horas. Sin mensajes, sin discusiones pendientes, sin la obligación de dar explicaciones, Martina se enfrentaba a una libertad que la desconcertaba. Por primera vez, la idea de su regreso no le provocaba alivio inmediato, sino una inquietud difícil de definir. Sabía que, a su vuelta, tendría que darle una respuesta clara sobre su futuro juntos, y esa certeza la llenaba de una ansiedad silenciosa que no lograba sacudirse. Adriano, en cambio, parecía haber encontrado una serenidad inesperada. Caminaba por la casa con un gesto tranquilo, cumpliendo con sus responsabilidades sin el peso constante de la espera. Quienes lo observaban de lejos notaban ese cambio, y algunos lo atribuían a una aceptación madura de la situación con Catalina. Sin embargo, en su interior, Adriano luchaba por mantener a raya pensamientos que no se atrevía a desarrollar por completo. Sentía una cercanía con Martina que lo reconfortaba, pero también lo obligaba a cuestionarse lealtades y sentimientos que creía firmemente establecidos. La noticia de que Catalina había sido enviada lejos contra su voluntad seguía siendo un secreto desconocido para la mayoría, pero su ausencia tenía consecuencias visibles. Martina, consciente de que su prima tendría que enfrentarse a muchas explicaciones si regresaba, se debatía entre el deseo de protegerla y la sensación de que nada volvería a ser como antes. Esa contradicción se reflejaba en su trato con Adriano, siempre cuidadoso, siempre medido, como si ambos temieran cruzar una línea invisible. En el hangar, la noche se vivía de otra manera. El frío se colaba por las rendijas, y el silencio era apenas interrumpido por la respiración irregular de Enora. Toño permanecía despierto, atento a cada movimiento, preocupado por su estado y por lo que esa cercanía inesperada estaba despertando en él. Compartir el mismo catre había reducido la distancia física, pero había ampliado la emocional, obligándolo a enfrentarse a sentimientos que creía superados. Enora, aún con los ojos cerrados, no dormía del todo. El calor de Toño a su lado le traía recuerdos de un pasado que había intentado olvidar, de una versión de sí misma menos herida. Se preguntaba si aceptar esa cercanía era una forma de cuidarse o una manera inconsciente de abrir viejas heridas. La duda la acompañó durante horas, mientras el resfriado y los pensamientos se mezclaban en un cansancio profundo. En el interior de la casa, María Fernández seguía posponiendo una conversación que sentía cada vez más urgente. Trabajar junto a Carlo durante el día había sido un ejercicio constante de autocontrol. Cada gesto amable, cada palabra compartida, aumentaba la presión de revelar una verdad que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. María temía no solo la reacción de Carlo, sino también las consecuencias que eso podría tener con Samuel, cuya actitud se volvía cada vez más distante y cargada de celos. Samuel observaba desde la distancia, acumulando inseguridades que no sabía cómo expresar. La cercanía entre María y Carlo alimentaba sus miedos, y aunque intentaba convencerse de que no tenía motivos para desconfiar, su silencio se volvía cada vez más pesado. Ese clima tenso hacía que cualquier pequeño gesto se interpretara como una amenaza, intensificando una situación que parecía destinada a estallar. Teresa, por su parte, cerraba el día agotada, convencida de que había hecho lo necesario para mantener el orden. No era ajena a las críticas, pero se aferraba a la idea de que su firmeza era la única forma de cumplir con las exigencias de Cristóbal y de los señores. Sin embargo, en la soledad de su habitación, no podía evitar preguntarse si estaba sacrificando demasiado de sí misma en el proceso, si esa dureza creciente no terminaría por aislarla de quienes la rodeaban. Vera, atrapada entre ese ambiente cargado de tensiones,
intentaba cumplir con la tarea que le habían encomendado sin traicionar sus propios sentimientos. Vigilar a Lope significaba observar de cerca su frustración, su deseo de venganza contra Santos, y también la vulnerabilidad que se escondía tras su reciente reconocimiento. Saber que Lope era ahora públicamente Madame Cocotte no había calmado su ira. Al contrario, parecía haberle dado más razones para exigir justicia. Lope se movía con una seguridad renovada, pero esa misma seguridad lo hacía impredecible. El reconocimiento público había sido una victoria personal, pero no borraba la sensación de haber sido traicionado. Su determinación por hacer pagar a Santos lo consumía, y aunque Vera intentaba disuadirlo con gestos sutiles, él parecía decidido a seguir adelante, sin medir las consecuencias. A medida que la noche avanzaba, la promesa se sumía en un silencio cargado de presagios. Cada uno de sus habitantes se enfrentaba a decisiones que no podían seguir aplazándose. Martina sabía que su corazón estaba en un punto de inflexión. Adriano luchaba por mantener el equilibrio entre pasado y presente, Toño y Enora se debatían entre la cercanía y el miedo, y María sentía que el tiempo para callar se agotaba. Nada se resolvió esa noche, pero algo cambió de forma irreversible. Como si, sin darse cuenta, todos hubieran dado un paso más hacia un futuro incierto, marcado por elecciones difíciles y emociones que ya no podían seguir ocultándose. La promesa dormía, pero bajo esa quietud aparente, las tensiones seguían creciendo, preparándose para salir a la luz en el momento menos esperado. La mañana siguiente llegó a la promesa con una claridad fría, casi implacable, que obligaba a todos a enfrentarse a lo que habían dejado en suspenso durante la noche. Martina se levantó temprano, con la sensación de no haber descansado lo suficiente, y mientras se preparaba notó que sus pensamientos seguían girando alrededor de las mismas preguntas. La cercanía con Adriano ya no era solo un consuelo silencioso, sino una presencia constante que empezaba a ocupar un lugar demasiado importante en su vida como para seguir ignorándolo. Al bajar a los salones, lo encontró revisando algunos asuntos del patronato. Adriano la saludó con esa serenidad que se había vuelto característica en él, y durante unos segundos compartieron un silencio cómodo, casi íntimo. No hablaron de lo que ambos sentían, pero la complicidad era evidente en la forma en que se miraban, en cómo parecían entenderse sin necesidad de explicaciones. Martina percibió que, con Adriano, no tenía que defenderse ni justificarse, podía ser simplemente ella misma, y esa sensación le resultaba tan nueva como inquietante. Ese mismo sentimiento la llevó a pensar, una vez más, en Jacobo. Su ausencia, lejos de aclarar las cosas, había abierto un espacio lleno de dudas. Martina sabía que no podía seguir postergando una decisión. La relación estaba marcada por discusiones constantes y por una sensación de desgaste que ya no podía atribuirse solo a circunstancias externas. Y aunque no quería aceptar que Adriano influyera en ese cuestionamiento, era consciente de que su presencia había puesto en evidencia lo que le faltaba con Jacobo. Adriano, por su parte, se sorprendía a sí mismo buscando a Martina con la mirada en cuanto entraba en una habitación. No era un impulso que pudiera controlar fácilmente, y eso lo obligaba a mantener una prudencia extrema. Sabía que cualquier paso en falso sería observado y juzgado por todos, y que la ausencia de Catalina seguía siendo una herida abierta. Aún así, no podía negar que la sonrisa constante de Martina, esa forma suya de iluminar los espacios incluso en los momentos más difíciles, le devolvía una ilusión que creía perdida. En la zona de servicio, el estado de Enora seguía siendo motivo de preocupación. Aunque insistía en que se encontraba mejor, Simona notaba que el cansancio no la abandonaba. Candela continuaba atendiéndola con paciencia, ofreciéndole infusiones y recordándole la importancia de cuidarse. Toño observaba todo con una mezcla de gratitud y culpa, consciente de que la situación de Enora era, en parte, consecuencia de las decisiones que ambos habían tomado. La cercanía entre Toño y Enora, intensificada por haber compartido el mismo catre, empezaba a generar comentarios discretos. Algunos notaban miradas, gestos pequeños, silencios que decían más que cualquier palabra. Para Toño, esa intimidad era un arma de doble filo. Por un lado, le devolvía una sensación de hogar que había perdido. Por otro, lo exponía al riesgo de volver a ilusionarse y sufrir una nueva decepción. Enora, atrapada en su propia fragilidad, tampoco sabía si estaba preparada para enfrentar lo que podía surgir entre ellos. Mientras tanto, María Fernández sentía que el momento de hablar con Carlos se acercaba inevitablemente. La preparación del banquete de boda los obligaba a pasar más tiempo juntos,
y cada instante compartido aumentaba la tensión. María se debatía entre el deseo de ser honesta y el miedo a desatar una reacción que no pudiera controlar. El embarazo ya no era solo una realidad personal, sino una verdad que empezaba a exigir ser compartida. Samuel, cada vez más consciente de esa cercanía, luchaba por ocultar sus celos. Su comportamiento se volvía más reservado, más distante, y aunque intentaba convencerse de que exageraba, la inseguridad se imponía. La sensación de estar perdiendo a María lo empujaba a un silencio que, lejos de protegerlo, lo aislaba aún más. Teresa continuaba imponiendo un orden estricto, convencida de que no tenía otra opción. La presión de Cristóbal y de los señores no daba tregua, y cualquier error podía ser utilizado en su contra. Aún así, las palabras de María resonaban en su mente, recordándole que quizá estaba cruzando una línea peligrosa, alejándose de la empatía que siempre había sido su mayor fortaleza. Esa duda la acompañaba mientras delegaba tareas y supervisaba cada detalle con una severidad que empezaba a incomodarla. Vera, cumpliendo con la petición de Teresa, se mantenía atenta a los movimientos de Lope. Lo observaba con cuidado, intentando anticipar cualquier acción impulsiva. Lope, sin embargo, parecía decidido a seguir su propio camino. El reconocimiento público como Madame Cocotte le había dado una seguridad que rozaba la imprudencia, y su deseo de vengarse de Santos seguía intacto. Vera temía que esa combinación resultara peligrosa, no solo para Lope, sino para todos los que se encontraban a su alrededor. A lo largo del día, pequeños gestos y comentarios alimentaron la sensación de que la promesa estaba al borde de un cambio profundo. Martina y Adriano compartían momentos cada vez más cercanos, aunque ambos se esforzaban por mantener las apariencias. Toño y Enora caminaban sobre una línea cada vez más difusa entre la necesidad y el sentimiento. María se preparaba para una confesión que podía alterar el equilibrio de varias relaciones, y Teresa luchaba por sostener un control que comenzaba a resquebrajarse. Nada parecía estallar todavía, pero la tensión se acumulaba en el aire, densa y persistente. La promesa seguía funcionando, con su rutina impecable y sus silencios cuidadosamente mantenidos, pero bajo esa superficie ordenada se gestaban decisiones que pronto exigirían ser enfrentadas. Y cuando llegara ese momento, nadie estaría completamente preparado para las consecuencias. La tarde avanzó lentamente en la promesa, como si el tiempo mismo se resistiera a seguir su curso ante la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Martina se encontró de nuevo a solas, esta vez en uno de los pasillos menos transitados, y comprendió que ya no podía seguir esquivando las preguntas que llevaba días formulándose en silencio. La cercanía con Adriano había dejado de ser una simple coincidencia reconfortante para convertirse en un espejo incómodo que reflejaba todo aquello que ya no funcionaba en su relación con Jacobo. Pensar en su regreso la llenaba de una inquietud que antes no existía. Sabía que Jacobo esperaría una respuesta clara, una reafirmación del compromiso que ambos habían puesto en duda con tantas discusiones. Pero ahora, Martina no estaba segura de poder ofrecerle esa seguridad. No porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque por primera vez se permitía admitir que su corazón estaba dividido, atrapado entre lo que había sido y lo que, sin proponérselo, empezaba a ser. Adriano, consciente de esa fragilidad, mantuvo una distancia prudente durante el resto del día, aunque le costara. Cada gesto suyo estaba medido, cada palabra cuidadosamente elegida para no traspasar límites que todavía no se atrevían a nombrar. Sin embargo, esa contención no impedía que ambos siguieran buscándose con la mirada, reconociendo en el otro una complicidad que ya no podía negarse. En ese silencio compartido había una promesa implícita, pero también un respeto que los obligaba a avanzar con cautela. En el hangar, la situación de Enora comenzó a estabilizarse, aunque su debilidad seguía siendo evidente. Toño permanecía a su lado con una dedicación silenciosa, atento a cada necesidad, a cada gesto que pudiera indicar cansancio o malestar. Esa cercanía, lejos de disipar las dudas, las hacía más intensas. Ambos sentían que estaban recuperando algo valioso, pero el miedo a repetir errores del pasado seguía presente, impidiendo que se entregaran por completo a lo que estaban viviendo. Enora, consciente de ese temor, se preguntaba si estaba preparada para volver a confiar. Su resfriado era solo un síntoma visible de una fragilidad más profunda, una vulnerabilidad emocional que había aprendido a ocultar. Toño, por su parte, luchaba contra la tentación de hacer promesas que no sabía si podría cumplir. Entre ellos se instaló un acuerdo tácito: avanzar despacio,
sin palabras grandilocuentes, dejando que el tiempo definiera lo que aún no podían nombrar. María Fernández, finalmente, sintió que no podía aplazar más la verdad. La cercanía con Carlo durante la organización del banquete había alcanzado un punto crítico, y cada conversación superficial aumentaba la tensión que llevaba dentro. Aunque el momento exacto para hablar todavía no había llegado, María sabía que estaba cada vez más cerca. El embarazo ya no era solo una carga emocional, sino una realidad que empezaba a exigir decisiones claras, tanto por su bien como por el del hijo que esperaba. Samuel, cada vez más aislado en sus celos, percibía que algo se le escapaba de las manos. La distancia emocional que se había instalado entre él y María lo inquietaba profundamente, pero no encontraba la manera de romper ese silencio sin exponerse a una verdad que temía escuchar. Su inseguridad crecía al mismo ritmo que su incapacidad para afrontarla, creando una brecha que amenazaba con volverse irreversible. Teresa, agotada tras un día de exigencias constantes, empezó a tomar conciencia del desgaste que estaba provocando su forma de actuar. Las críticas, aunque silenciosas, se acumulaban, y la duda comenzaba a erosionar la convicción con la que había asumido su papel. Sabía que debía encontrar un equilibrio entre la disciplina que se le exigía y la humanidad que siempre había defendido, pero el miedo a fallar seguía condicionando cada una de sus decisiones. Vera continuaba vigilando a Lope, cada vez más preocupada por la intensidad de su determinación. El reconocimiento público como Madame Cocotte no había calmado su necesidad de justicia, sino que parecía haberla reforzado. Vera temía que esa búsqueda de venganza lo llevara a cometer errores irreparables, y aunque intentaba mantenerse cerca para protegerlo, sabía que no podría controlarlo indefinidamente si él decidía seguir adelante. El día concluyó con una sensación compartida de expectación contenida. En la promesa, nada parecía haber cambiado de forma visible, pero todos sabían que el equilibrio era frágil. Martina se encontraba al borde de una decisión que definiría su futuro. Adriano luchaba por mantener la coherencia entre lo que sentía y lo que consideraba correcto, y el resto de los habitantes avanzaban entre silencios, miedos y esperanzas que ya no podían ocultarse. Con el final de temporada cada vez más cerca, la promesa se preparaba, consciente o no, para enfrentar las consecuencias de todo aquello que había permanecido en suspenso. Las emociones estaban a flor de piel, los vínculos se redefinían en silencio y la certeza de un cambio inevitable se instalaba con fuerza. Nada volvería a ser igual, y todos, sin excepción, estaban a punto de descubrir hasta qué punto estaban dispuestos a asumirlo. La noche volvió a envolver la promesa con esa quietud engañosa que ya se había convertido en una constante, una calma superficial que ocultaba un movimiento interno imposible de detener. Martina permanecía despierta, sentada en el borde de la cama, consciente de que cada hora que pasaba la acercaba al momento en el que Jacobo regresaría y exigiría una respuesta. La idea ya no la paralizaba como antes, pero tampoco le ofrecía alivio. Era una presión sorda, persistente, que la obligaba a mirarse por dentro con una honestidad que nunca se había permitido. En ese ejercicio doloroso de introspección, Martina empezó a reconocer algo esencial. No era Adriano quien había provocado sus dudas, sino que su presencia había iluminado carencias que llevaba tiempo ignorando. Con Jacobo se sentía constantemente evaluada, como si cada gesto tuviera que justificarse. Con Adriano, en cambio, encontraba un espacio donde no había reproches ni expectativas impuestas. Esa diferencia, tan simple y tan profunda, la empujaba a replantearse qué tipo de amor quería para su vida. Adriano, mientras tanto, también vivía su propio conflicto interno. Sabía que su cercanía con Martina no pasaba desapercibida y que, aunque nadie lo dijera abiertamente, muchos comenzaban a interpretarla como una traición silenciosa a Catalina. Esa idea lo incomodaba profundamente. No había dejado de preocuparse por ella, ni había renunciado del todo a la esperanza de comprender lo ocurrido. Pero al mismo tiempo, no podía negar que algo estaba cambiando en su interior, algo que lo empujaba a mirar hacia adelante sin sentirse culpable. Esa dualidad lo llevaba a mantener una actitud contenida, casi distante, incluso cuando el deseo de acercarse a Martina era evidente. Prefería el silencio a una palabra mal interpretada, el gesto discreto a una confesión prematura. En el fondo, temía que cualquier paso en falso destruyera no solo la relación incipiente entre ellos, sino también la imagen de hombre íntegro que siempre había intentado preservar. En el hangar,
La convivencia forzada entre Toño y Enora seguía transformándose lentamente en algo más complejo. El resfriado de Enora había comenzado a ceder, pero su debilidad persistía, recordándole a ambos lo frágil que era el equilibrio que compartían. Pasaban largas horas hablando poco, observándose mucho, midiendo cada silencio como si pudiera revelar más de lo que estaban dispuestos a admitir. Toño se sorprendía a sí mismo cuidando de Enora con una naturalidad que no sentía desde hacía años. Prepararle algo caliente, asegurarse de que descansara, escucharla sin interrumpirla, todo eso despertaba en él una ternura que había enterrado bajo capas de desconfianza. Sin embargo, el miedo a ilusionarse volvía una y otra vez, recordándole que el pasado no se borra con facilidad y que repetir errores podía ser devastador. Enora, consciente de esa cautela, empezaba a cuestionarse si realmente quería volver a abrir su corazón. Había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, y aceptar esa cercanía implicaba renunciar a una parte de la protección que se había construido. Aún así, la sensación de no estar sola, de compartir el peso de sus días con alguien que la comprendía, era demasiado reconfortante como para ignorarla. Dentro de la casa, María Fernández se enfrentaba a una noche de insomnio similar. El embarazo se había convertido en una presencia constante, no solo física, sino emocional. Cada decisión, cada mirada, cada palabra adquiría un significado distinto bajo esa nueva realidad. María sabía que su silencio no podía prolongarse mucho más, y que cuando hablara, nada volvería a ser igual. Pensar en Carlo le generaba una mezcla de esperanza y temor. No sabía si él estaría dispuesto a asumir la responsabilidad que implicaba esa verdad, ni cómo afectaría eso a la relación ya tensa con Samuel. Esa incertidumbre la llevaba a replantearse su propia fortaleza, preguntándose si estaba preparada para afrontar las consecuencias de decir la verdad, fueran cuales fueran. Samuel, por su parte, se consumía en un aislamiento que él mismo había construido. Los celos lo mantenían en un estado de alerta constante, incapaz de relajarse o de confiar plenamente. Sabía que su silencio estaba creando una distancia peligrosa, pero el miedo a enfrentarse a una realidad incómoda lo paralizaba. Esa actitud, lejos de protegerlo, lo alejaba cada vez más de María, sin que él pareciera darse cuenta del todo. Teresa, agotada emocionalmente, empezó a reconocer que la presión bajo la que vivía estaba pasando factura. Las exigencias de Cristóbal y de los señores no disminuían, y la sensación de estar siempre bajo escrutinio la empujaba a una rigidez que no le era natural. En la soledad de su habitación, se preguntó si realmente valía la pena sacrificar su esencia por mantener una posición que la estaba desgastando por dentro. Vera, fiel a su carácter observador, notaba cómo cada uno de esos conflictos se entrelazaba, creando una red de tensiones que amenazaba con romperse en cualquier momento. Su atención seguía centrada en Lope, cuya determinación no hacía más que crecer. Aunque intentaba intervenir con prudencia, sabía que había decisiones que escapaban a su control y que, llegado el momento, Lope seguiría adelante sin importar las advertencias. La noche avanzó sin sobresaltos visibles, pero con una carga emocional que pesaba sobre todos. En la promesa, cada uno de sus habitantes se encontraba en un punto de inflexión silencioso, consciente de que el tiempo de las dudas se estaba agotando. Las decisiones que habían sido pospuestas una y otra vez comenzaban a exigir una respuesta, y el futuro, incierto y desafiante, se acercaba con una claridad imposible de ignorar. El amanecer llegó a la promesa con una luz tenue, casi cautelosa, como si incluso el día dudara antes de avanzar. Martina se quedó un momento más en la cama, escuchando los sonidos lejanos de la casa que despertaba poco a poco. Por primera vez, no sintió la urgencia de huir de sus pensamientos. Algo dentro de ella había empezado a asentarse, no como una decisión tomada, sino como una certeza íntima de que ya no podía seguir viviendo a medias, postergando lo que su corazón le estaba pidiendo afrontar. Sabía que el regreso de Jacobo sería inminente y que ese encuentro marcaría un antes y un después. Ya no se trataba solo de elegir entre continuar o romper, sino de reconocer quién era ella ahora, después de todo lo vivido. La cercanía con Adriano no había sido una promesa explícita, pero sí una revelación silenciosa. Le había mostrado que el afecto podía ser sereno, respetuoso, sin exigencias ni reproches constantes. Y esa revelación, una vez descubierta, no podía ignorarse. Cuando Martina bajó a los salones, se cruzó con Adriano casi de inmediato. No hubo palabras innecesarias,
solo un saludo tranquilo y una mirada que decía más de lo que ambos se atrevían a verbalizar. Adriano percibió en ella un cambio sutil, una firmeza nueva que no había visto antes. No sabía cuál sería la decisión de Martina ni qué lugar ocuparía él en su futuro, pero por primera vez aceptó que debía respetar el tiempo y el proceso de ella, incluso si eso implicaba mantenerse al margen. Ese gesto de contención fue, paradójicamente, una de las pruebas más claras de lo que sentía. Adriano comprendía que no podía ni quería forzar nada. La sombra de Catalina seguía presente, no como un obstáculo tangible, sino como una historia inconclusa que todavía pesaba. Sin embargo, ya no se trataba de esperar pasivamente, sino de aceptar que la vida continuaba, incluso cuando las respuestas tardaban en llegar. En el hangar, Toño y Enora comenzaron el día con una rutina improvisada que hablaba de una convivencia cada vez más natural. El resfriado de Enora remitía lentamente, y aunque su debilidad persistía, su ánimo parecía más estable. Toño se permitió una sonrisa al verla un poco más recuperada, consciente de que esos pequeños avances tenían un valor enorme. Entre ellos no hubo promesas ni declaraciones, pero sí un entendimiento silencioso de que algo estaba cambiando, despacio, sin estridencias. Ambos sabían que el camino no sería sencillo. El pasado seguía ahí, con sus heridas abiertas y sus recuerdos difíciles, pero la forma en que se cuidaban mutuamente abría una posibilidad que ninguno estaba dispuesto a descartar del todo. Era un equilibrio frágil, pero real, construido sobre la honestidad de no fingir certezas que aún no tenían. Dentro de la casa, María Fernández se movía con una determinación nueva. El cansancio emocional seguía presente, pero había dejado de paralizarla. Sentía que el momento de hablar con Carlo estaba cada vez más cerca y, aunque el miedo no desaparecía, empezaba a convivir con una valentía inesperada. María entendía que decir la verdad implicaría enfrentar reacciones imprevisibles, pero también sabía que el silencio ya no era una opción. Samuel, desde su distancia, percibía ese cambio sin comprenderlo del todo. La sensación de estar perdiendo terreno lo inquietaba, pero seguía sin encontrar la manera de romper el muro que él mismo había levantado. Su incapacidad para expresar lo que sentía lo dejaba cada vez más solo, atrapado en una inseguridad que amenazaba con convertirse en su mayor enemigo. Teresa continuaba cumpliendo con sus responsabilidades, pero algo había empezado a resquebrajarse en su interior. La duda sobre su forma de actuar ya no era un susurro ocasional, sino una pregunta constante. Sabía que mantener el orden era necesario, pero empezaba a preguntarse a qué precio. Esa reflexión silenciosa marcaba el inicio de un conflicto interno que no tardaría en manifestarse. Vera, atenta a todo cuanto ocurría a su alrededor, comprendía mejor que nadie que la promesa estaba en un punto de inflexión. Su vigilancia sobre Lope seguía siendo necesaria, sobre todo ahora que el reconocimiento como Madame Cocotte había reforzado su determinación. Vera temía que esa mezcla de orgullo y resentimiento terminara llevándolo demasiado lejos, pero también intuía que habría decisiones que nadie podría impedirle tomar. A medida que el día avanzaba, la casa parecía sostenerse sobre un equilibrio cada vez más delicado. Las relaciones se redefinían sin grandes gestos, a través de silencios, miradas y decisiones interiores que pronto exigirían ser pronunciadas en voz alta. El final de temporada se acercaba inexorablemente, y con él la promesa de un acontecimiento tan trágico como inesperado que cambiaría el rumbo de todos. En la promesa, nada estaba completamente resuelto, pero tampoco quedaba nada intacto. Martina se preparaba para enfrentar una elección que marcaría su futuro. Adriano aceptaba que sus sentimientos debían avanzar al ritmo de la verdad, y el resto de los habitantes caminaban hacia un desenlace inevitable. El tiempo de las dudas se agotaba, y muy pronto, cada uno tendría que asumir las consecuencias de aquello que había decidido callar.